Dios te bendice, hermano, hermana. Gracias nuevamente por unirte a esta transmisión de Remanente Fiel. Te damos la más cordial bienvenida. Nuestro corazón está totalmente agradecido con nuestro Dios, gozoso, porque como te hemos venido anunciando en los últimos cultos, en las últimas reuniones a través de estos medios, estamos a punto de regresar a congregarnos. Así es que te invitamos, te instamos a que te prepares, a que te alistes para que este próximo 30 de mayo puedas estar con nosotros alabando y glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores juntos. Por más de un año hemos estado siguiendo estas diferentes transmisiones, han sido de tremenda bendición para nuestras vidas, pero iglesia, extrañamos verte. Extrañamos el poder convivir, el poder estar juntos, el poder alabar a nuestro Dios. Aleluya. Así es que, repito, te invitamos para que este próximo domingo 30 de mayo, repito, domingo 30 de mayo, te unas con nosotros para poder reunirnos nuevamente. Amén, gloria a Dios. Así es que en lo que esperamos ese tiempo, en lo que esperamos ese momento, sigámonos conectándonos a las diferentes transmisiones a través de YouTube, a través de Facebook, para que podamos recibir este alimento espiritual. Gracias a todos aquellos hermanos, hermanas que nos han mandado mensajitos diciéndonos que ya están listos, que ya están preparados, que en qué pueden ayudar. Así es que muchas gracias a todos aquellos que han estado atentos, a todos aquellos que han preguntado qué se necesita para este regreso a nuestra congregación. Dios les bendiga, amados hermanos. Así es que, repito, vamos a prepararnos para pasar a escudriñar la palabra de Dios, vamos a estudiar, vamos a tener ahí a la mano nuestra Biblia, iglesia, para que juntos podamos aprender, seguir aprendiendo. Aleluya, seamos alimentados con la palabra de nuestro Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a hacer una oración para dar comienzo. Padre eterno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que tú nos das. Yo me gozo, yo me alegro porque puedo estar llegando hasta los hogares, a los diferentes hogares de mis hermanos, de mis hermanas en esta hora, para poder hablar, para poder predicar tu palabra, Señor, con un único objetivo, que es que tu nombre sea exaltado, que tu nombre siga siendo conocido, que nosotros podamos seguir alimentándonos con tu palabra, este alimento espiritual que tanto anhelamos todos y cada uno de nosotros. Háblanos hoy en esta noche, Señor, háblanos. Te pido en esta hora, Señor, que quites toda distracción, que quites todo cansancio, que quites todo aquello que estorbe para que podamos recibir tu palabra. Gracias, Señor, aquí estamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, iglesia. Yo hoy en esta noche quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a escudriñar, porque va a ser un tema tremendo, va a ser un tema que nos va a confrontar, va a ser un tema que yo estoy seguro que nos va a llegar a lo más profundo de nosotros y sobre todas las cosas nos va a hacer entender, iglesia, que necesitamos cambiar, que necesitamos ser diferentes. Aleluya. El día de hoy yo quiero que estudiemos juntos una de las debilidades del alma que más afecta a las personas en la actualidad. ¿Sabe de qué debilidad hablo? ¿Sabe cuál es esta debilidad? Le hablo acerca de la ira y del enojo. Repito, quiero hablarle en esta noche de la ira y del enojo. ¿Ok? Así es que creo que este tema, iglesia, que voy a compartirles es un tema que hoy en día es muy relevante porque vivimos en un tiempo y en una sociedad donde es muy común ver a las personas enojadas. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos de cierta manera acostumbrados ya a ver a personas con ira, peleando por todo, personas que desafortunadamente usan un lenguaje brusco, grosero, lleno de palabrotas, ¿verdad? Y en donde la amabilidad, iglesia, se ha perdido ya. Vemos personas, podría decir, amargadas, personas enfadadas con todo el que pasa por su lado, enojadas aún con la vida misma. Pero no solo que las vemos, iglesia, sino que
¿Cuántos de nosotros no nos hemos enojado y airado también alguna vez? ¿Cuántos? Si somos sinceros, todos, absolutamente todos debemos de decir, yo me he enojado, yo me he airado. ¿Verdad que sí? Así es que creo, iglesia, definitivamente que hace falta que conozcamos qué es la ira. ¿Cuáles son las causas por las que nos enojamos? ¿Cuáles son las causas por las que nos llenamos de ira? Pero también creo que es muy importante el saber y el conocer cuáles son las consecuencias de enojarnos y de airarnos. Yo quiero enseñarle en esta noche, y seguramente no me va a dar tiempo de abarcar todo el tema, pero yo le invito a que dividamos este tema en dos para poder tener muy bien claro todos estos puntos que le estoy mencionando. Yo quiero mostrarle qué dice la Biblia en cuanto a la ira, qué dice la Biblia en cuanto al enojo. Quiero enseñarle si una persona iracunda puede cambiar o no. Le repito, son diversos subtemas que yo quiero enseñarle a través de la palabra. Amén. Así es que hoy en este día, en esta noche, yo quiero primeramente mencionarle qué significa la ira. Quiero que primeramente conozcamos lo que significa la ira. Pero antes de esto, yo quisiera mencionarles, iglesia, que la ira es un problema que definitivamente está afectando y ha afectado a toda la humanidad. Donde quiera que tú vayas, vas a encontrar personas que están llenas de ira, vas a encontrar personas llenas de enojo. ¿Estás de acuerdo? Tú vas a tu trabajo, vas en el transporte público, vas en tu auto y ya te topaste con una o más personas, ¿verdad? Que ya están enojadas desde que se levantaron, a lo mejor porque se les hizo tarde, a lo mejor porque no había agua caliente en su hogar, porque a lo mejor no había algo para desayunar, porque a lo mejor salió y un conductor se le metió, a lo mejor porque tuvo un accidente vial, no sé, pero desde muy temprano hay gente que ya pareciera que se despierta enojado. Yo sé que nadie de los que están siguiendo esta transmisión son así, pero ciertamente, seamos realistas, hay gente que así es, que es algo común para ellos, ¿verdad que sí? Pero entonces, ahora sí, veamos qué significa la ira. ¿Qué significa la ira? Fíjese que yo encontré varias definiciones. Quiero llevarle a un par de ellas. La ira, iglesia, podemos definirla como una pasión violenta del alma que causa indignación y enojo. O bien, dice este significado, es el apetito o deseo de venganza. Es la causa de violencia contra los demás o contra uno mismo. Fíjese qué tremendo esto. Causa de violencia contra los demás o contra uno mismo. Otro significado dice que la ira es una emoción fuerte de nuestro organismo que nos lleva al descontrol, incluso a no pensar y actuar impulsivamente hasta llegar muchas veces a desconocernos a nosotros mismos por las cosas que hacemos. ¿Qué le parece, iglesia? Qué tremendos significados acabamos de escuchar. Leí hace poco un estudio, iglesia, que decía que la respuesta que tenemos los seres humanos ante la ira llega a ser algo innato. Es más, leía que podía llegar a ser algo ya congénito. Repito, la respuesta que usted y yo como seres humanos tenemos ante esta ira, ante el enojo. No le estoy hablando de que nazca una persona ya con ira o con enojo. Le hablo de la respuesta que tenemos nosotros ante precisamente la ira y el enojo. Entonces, veamos, iglesia, que la ira no es algo con lo que tú nazcas por herencia, sino que se aprende. ¿Y sabe de dónde se aprende? De nuestro entorno, de las personas que están a nuestro alrededor, con aquellas que convivimos.
Es tremendo esto porque en muchos casos esto que le estoy comentando se aprende desafortunadamente desde la niñez. Le pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa con este niño que se da cuenta de que si tiene un berrinche, obtiene de sus padres o de quienes le rodean como su objetivo? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de allí, si no se le corrige a tiempo, claro está, cada vez que quiera algo, lo va a hacer a través de este berrinche, a través de este enojo, queriendo llamar la atención. Y entonces a partir de ahí se formará precisamente la ira, se va a formar el enojo como parte de la vida de este pequeño. Por eso le digo, tenemos que tener mucho cuidado, aún aquellos que tenemos niños pequeñitos. Si están viendo estos niños pequeñitos, estos bebés, estos niños que si hacen un berrinche, nosotros actuamos de manera inmediata y les damos lo que ellos están pidiendo, pues ellos van a decir, ok, entonces eso es lo que tengo que hacer para conseguir absolutamente todo lo que quiero. Y entonces, repito, a partir de ahí empiezan a formar estos niños esta ira, este enojo, y empiezan a llamar la atención de esta manera hacia sus padres. Y fíjese que hay dos palabras griegas para describir el significado de la palabra ira o de la palabra también enojo en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que las apunte ahí en su cuaderno, por favor. Repito, son dos palabras griegas, las que a continuación le voy a mencionar. La primera es thumos, T-H-U-M-O-S. Repito, T-H-U-M-O-S. Thumos. Y repito, esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Y thumos es una condición agitada, desagradable de los sentimientos. Es una explosión de ira, un arrebato de enojo, ¿ok? Y déjeme le digo que se caracteriza porque es algo que llega súbitamente y se apaga pronto. Es como un momento únicamente de ira. Y este tipo de ira o este tipo de enojo puede incitar a la venganza. ¿Ok? Entonces, repito, thumos es una condición agitada, desagradable de los sentimientos y se caracteriza porque llega a ser algo repentino. Es como si fuera algo flamable, ¿verdad? Entonces, llega, se enciende y de un momento a otro se apaga. Repito, es un momento de ira que puede incitar a la venganza. Y la segunda palabra griega que encontramos en el Nuevo Testamento es orge, O-R-G-E. Repito, O-R-G-E. Y esta es una condición de ira continua. A diferencia de thumos, que decíamos que es algo repentino, que es un momento de ira, que se apaga pronto, orge, repito, es una condición de ira continua. Es más permanente en la mente y en el corazón. Y dice esta palabra, cuando usted lo busca en su raíz, que sugiere un estado mental más estable, el cual se acompaña frecuentemente de ensañamiento, de una tendencia a tomar venganza. Dice que es menos explosiva, menos súbita, pero ¿qué cree? Es más duradera. Entonces, este tipo de ira es una de las más peligrosas, iglesia. Esta ira orge, ¿ok? Entonces, aunque la ira y el enojo se manifiesten de una manera u otra, iglesia, sea de forma thumos o sea de forma orge, siempre aparecen por causas comunes. Y yo quiero hablarle en esta noche de algunas causas para poder identificar en nosotros qué es lo que realmente nos hace airarnos, qué es lo que nos hace verdaderamente enojarnos, ¿ok? Y usted podrá decir, híjole, es que yo me enojo de todo. No, pues precisamente de eso se trata esta enseñanza, de poder identificar la raíz de nuestra ira, la raíz de nuestro enojo, para poder quitarlo, desarraigarlo de nuestro corazón y de nuestra mente, ¿ok? Entonces, repito, algunas de las causas de la ira y del enojo son las que vamos a ver a continuación.
Eh, Me gustaría mencionarles que hay dos tipos de causas. Hay dos tipos de causas por las cuales nos airamos, por las cuales nos enojamos. Número uno, las internas. Y las internas sucede cuando tenemos recuerdos del pasado. ¿Y qué pasa con estos recuerdos del pasado? Los llevamos dentro de nosotros y esto nos llega a ocasionar o producir dolor. ¿Ok? Entonces, repito, estas causas internas suceden cuando tenemos recuerdos del pasado, los cuales llevamos dentro y que nos producen dolor. Pero el segundo tipo de causas por las cuales nos airamos o enojamos son las externas. Y las externas se refiere a la ira relacionada con lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Entonces, este tipo de causas, las externas, son las que dirigimos, por así llamarlo, hacia los demás. Ahora, claro que las causas que dan lugar a la ira y la hacen crecer, pues pueden ser muy variadas, ¿verdad? Y cada persona manifiesta su enojo, manifiesta su ira por causas también, pues muy diferentes. Pero, repito, yo quiero mencionarle algunas de ellas para poder identificar en nosotros cuáles son y poder cortar de raíz cada una de ellas. Y la primera que yo le quiero mencionar es una causa de antagonismo. La palabra ira, iglesia, como lo veíamos hace un ratito, significa un sentimiento de profundo disgusto y precisamente genera este antagonismo. Y usted se podrá preguntar, ¿qué es el antagonismo? El antagonismo a lo que se refiere aquí es esta incompatibilidad u oposición entre personas, iglesia. Oposición entre opiniones, oposición entre ideas. ¿Ok? Entonces es este enfrentamiento, es esta enemistad entre dos o más personas que aspiran a lograr una misma cosa. Ese es el antagonismo. Entonces, este tipo de causa puede generar en nosotros pues esta riña, estos enfrentamientos, estas enemistades con la gente que puede estar a nuestro alrededor, siempre aspirando a lograr lo que a lo mejor nosotros también queremos lograr. Ahora, otra causa por la que viene la ira y el enojo es cuando hemos sufrido una ofensa. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por este tema? Nos hieren, nos ofenden, ¿verdad? Nos dicen una mentira o escuchamos que a alguien más le dijeron algo de nosotros que no es verdad. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos airamos, nos enojamos. Entonces, por eso le digo, esta causa viene por el sentirnos ofendidos. Otra causa es que muchas veces nosotros llegamos a ser heridos, llegamos a sentir rechazo, a lo mejor de nuestros padres, de nuestros mismos hermanos en Cristo, a lo mejor de nuestros maestros, no sé, pero muchas veces esta ira y este enojo lo tenemos guardado en nuestro corazón porque hemos recibido o sido rechazados. Otra causa puede ser cuando nos impiden conseguir lo que queremos. Entonces, como hay este limitante, como no nos dejen avanzar, como nos están impidiendo que consigamos lo que queremos, nos enojamos. Otra causa podría ser cuando nos menosprecian, por ejemplo. ¿Está de acuerdo? También son causas de ira, iglesia, a lo mejor el orgullo, cuando uno se idolatra a uno mismo, a lo mejor alguna broma, a lo mejor si alguien le hizo pasar por algún ridículo, por alguna discusión, cuando alguien le traiciona. Iglesia, hay, repito, muchísimas causas por las cuales ustedes y yo nos podemos enojar, nos podemos airar. Pero déjame te digo algo, iglesia. Si estos males están presentes en nosotros, déjame te digo que la conducta se va a enviciar. No vamos a poder evitar la ira y el enojo.
Esta actitud de enojo, esta actitud de ira constante, déjame te digo que causa problemas en las personas. Déjame te digo que afecta todo lo que le rodea a estas personas. Iglesia, no es un secreto. Cuando una persona tiene ya esta forma de vida de enojón, de siempre mantener esta ira, tiene problemas en los estudios, tiene problemas en sus trabajos, tiene problemas en sus relaciones personales, en sus relaciones matrimoniales. Es más, llega a afectarles ya en su manera de pensar, les afecta en la manera de ver las cosas. Entonces, estas personas que ya tienen como esta forma de vida de siempre estar enojados, de siempre estar airados, también se llegan a convertir en criticones, en rebeldes, llegan a hacer comentarios indebidos, siempre están buscando vengarse, no pueden controlar su boca, su lengua, llegan a decir cosas inaceptables, guardan este resentimiento. Es más, muchas veces llegan como hasta perder las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque su mente se encuentra como distorsionada, como dividida. Entonces, ¿se da cuenta, iglesia? ¿Se da cuenta que el enojo y la ira en los corazones pueden llegar a ocasionar también una autodestrucción? Iglesia, no solamente veamos que la ira y el enojo puede causar algo hacia alguien más, dirigirlo hacia alguien más. Ni siquiera veámoslo tan lejos, sino que estas mismas personas pueden autodestruirse por esto que están sintiendo, por estas emociones, por estas debilidades del alma. Entonces, iglesia, repito, es algo que debemos de tener en cuenta y que debemos de poner mucha atención. Si somos nosotros personas que estamos viviendo bajo esta ira y bajo este enojo constante. Pero iglesia, ahora yo quiero que veamos a través de la escritura qué dijo Jesús acerca de la ira y del enojo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice el Señor Jesús acerca de esto a través de la escritura. Vaya rápidamente a Mateo capítulo 5, vamos a leer versículos 21 y 22. Repito, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice así la escritura. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué le parece, iglesia? Así o más claro. Jesús dijo que la ira, que el enojo son lo mismo, así lo acabamos de leer, son lo mismo que el asesinato delante de los ojos de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, iglesia? Es algo tremendo. Una persona que asesina a otra va a ser juzgada. Y si no se arrepiente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con esta persona? Dice la escritura que irá al infierno. Lo mismo sucede con aquella persona que se enoja con un hermano y no busca la reconciliación. Es exactamente lo mismo. Por eso acabamos de leer estos versículos. Fíjate que en otra versión de las escrituras dice de la siguiente manera. Pero yo digo, pon atención por favor, te lo leo, dice. Pero yo digo que cualquiera que continuamente esté enojado, escucha. Yo digo que cualquiera que continuamente esté enojado contra su hermano o abrigue malicia, esto es enemistad del corazón contra él, será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Y cualquiera que hable de manera despreciativa o insultante a su hermano, será responsable y no podrá escapar al castigo impuesto por la corte. Cualquiera que diga, tú necio, maldito, tú cabeza hueca, idiota, será culpable de juicio y no podrá escapar del infierno. ¿Qué te parece esta versión de las escrituras, iglesia?
Recuerda, cualquiera que continuamente esté enojado contra su hermano o abrigue malicia, será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Y dice esta misma versión que cualquiera que hable de manera despreciativa, de manera insultante a su hermano, va a ser responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Así es que si tú le has dicho a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano en Cristo, si tú le has dicho a alguien, necio, si tú le has dicho a alguien, maldito, si tú le has dicho a alguien, cabeza hueca, si tú le has dicho a alguien, idiota, déjame te digo que hoy es un buen tiempo para que te arrepientas. Porque si no, dice la Escritura que seremos culpables de juicio y no podremos escapar del infierno. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, iglesia, yo quiero hacerte una pregunta. Recordando lo que acabamos de leer, te hago una pregunta. ¿Será pecado enojarse? ¿Será pecado airarse? Iglesia, te doy 2 segundos para que lo pienses. ¿Será pecado enojarse o airarse? Ok, ponme atención a lo que te voy a decir. Porque yo te dije algo muy particular de lo que te acabo de leer hace unos segundos. Y que nos denota si es o no pecado el hecho de airarte, el hecho de enojarte. Ok, ¿ya lo pensaste? Si quieres ponerlo ahí en los comentarios, en YouTube, en Facebook. ¿Qué dices tú? ¿Será pecado? Ya te di un par de segundos para que lo escribas o para que lo pienses, para que te contestes a ti mismo. Déjame te digo que a través de las Escrituras vemos que no es pecado, pero de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que no debemos tener, y necesito que me pongas mucha atención por favor a esto, no te me distraigas, por favor, necesito que me pongas atención. Lo que no debemos tener es la ira, es al enojo como un patrón de conducta. ¿Qué? Que nos lleve a vengarnos, que nos lleve a guardar falta de perdón, que nos lleve a guardar amargura, que nos lleve a guardar odio. Repito, aquí la parte medular es que tú y yo podemos, es más, es algo común que sucede en nosotros, el airarnos, el enojarnos. Claro, pero que no sea algo que sea algo como un patrón de conducta. Por eso, como recordarás, yo te decía en los versículos que acabamos de leer, yo digo que cualquiera que continuamente, repito, que continuamente esté enojado contra su hermano, ya leímos la parte final, no va a poder escapar del infierno. Iglesia, repito, aquí la parte medular es que ¿te puedes enojar? Sí. ¿Te puedes airar? Sí. Pero no tengas esto como un patrón de conducta. No permitas que esto te lleve a la venganza. No permitas que esto te ocasione el no perdonar. No permitas que esto te haga una persona que guarda amargura, que guarda odio. No lo permitas. Ahora, te voy a dar el versículo clave del por qué te estoy diciendo esto, de que no es pecado el enojarnos, de que no es pecado airarnos. Efesios 4:26, te voy a leer la primera parte. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Ahí está la clave. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Te das cuenta? ¿Sabes algo tremendo? La ira es como una emoción. Escucha lo que te voy a decir porque probablemente esto también te va a sorprender. La ira es una emoción que es heredada de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro Dios también se aira. Porque nuestro Dios también se enoja. Pero déjame te digo que la ira de nuestro Señor, la ira de nuestro Dios es santa.
así como la que Jesús sintió en el templo. Seguramente tú recuerdas este ejemplo, cuando Jesús entró al templo y cuando vio a todos estos cambistas, ¿verdad?, que estaban ahí dentro del templo con mesas, habían convertido la casa de Jehová en una cueva de ladrones, como dice la Escritura. Claro, la ira de nuestro Señor Jesucristo en ese momento era justificable, ¿está de acuerdo? Era una ira, por eso le decía, una ira santa. Entonces, cuando nosotros nos lleguemos a enojar, iglesia, dice la Escritura, no pequéis. Cuando tú llegues a airarte, no peques. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que si tú te enojas, que si tú te llega esta ira sobre tu vida, dice la Escritura que no se ponga el sol sobre tu ojo, ni des lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Que de inmediato, iglesia, esa ira, ese enojo, mengue. Que tú puedas ir con esta persona y que puedas aclarar las cosas, que tú puedas ir y hablar. ¿Ok? Iglesia, cuando tú te enojes, repito, no peques. Nunca dejes que tu ira, iglesia, hermano, hermana que me estás escuchando, no dejes que tu ira, no dejes que tu furia, no dejes que tu indignación dure hasta que el sol se oculte, como dice la Escritura. No dejes que el día pase sin arreglar tu situación. Si tú discutiste con tu hermano, con tu papá, con tu esposo, ve y habla con él. No permitas, como dice la Escritura, que esto dure hasta que el sol se oculte. Por eso te decía, no dejes que el día pase sin arreglar tu situación. Hay otra versión de la Escritura que me sorprende que dice así: hay personas que guardan ofensas, hay personas que guardan heridas y maltratos en su corazón por días, por semanas, por meses, por años. Y cuanto más tiempo pasa, más ira se va acumulando. ¿Qué te parece? Dice esta misma Escritura: entonces se les hace muy difícil perdonar y hablar con la persona para llegar a una reconciliación. Durante este tiempo, el enemigo hará todo lo posible. Escúchame, por favor, el enemigo hará todo lo posible para que esa persona no pueda hablar con su hermano. Porque mientras esté enojada, habrá lugar para que él, o sea, el enemigo, entre a su vida con derecho legal sobre ella, sobre su familia y sobre sus finanzas. ¡Qué tremendo es esto! Cuando tú no llegas a tener esta reconciliación, el enemigo está atento y está haciendo todo lo posible. ¿Para qué? Para que tú te mantengas enojado, airado. ¿Y qué pasa con esto? Abres una puerta para que el enemigo entre a tu vida, tú dándole derecho legal sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tus finanzas. Eso es lo que nos habla la Escritura. Qué tremendo, iglesia. Perdón que sea tan reiterativo en esto, pero es algo impactante. Ahora, veamos lo que dice la Biblia en cuanto a cuáles son las consecuencias de la ira y el enojo. ¿Cuáles son las consecuencias de la ira y del enojo? Yo te invito a que vayas a Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Repito, Proverbios 14, 17. Dice así: el que fácilmente se enoja, repito, el que fácilmente se enoja, comete locuras, y el hombre perverso es aborrecido. Te repito, el que fácilmente se enoja, comete locuras, y el hombre perverso es aborrecido. Entonces, una de las consecuencias de la ira y del enojo es que nos lleva a hacer locuras. ¿Qué tan cierto es esto también? Cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros estamos airados, ¿qué no hacemos, iglesia? ¿Qué no decimos? ¿Cuántas veces no hemos lastimado con una palabra a un ser querido por esta ira y por este enojo? Nos ha llevado a hacer locuras. Nos ha llevado a decir palabras que hieren y que lastiman más que un golpe. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, por eso digo que una de estas consecuencias de no controlar la ira,
Una de estas consecuencias de no controlar el enojo es que nos van a llegar, como dice este proverbio, nos va a llevar a hacer locuras. Iglesia, en momentos de ira, una persona va a maldecir a su esposo, a su esposa, va a maldecir a sus hijos, va a maldecir a sus hermanos. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? El resultado va a ser que estas personas van a quedar marcadas para siempre. Escúchame, por favor, estas personas van a quedar marcadas para siempre. Entonces, después, muchas veces sucede esto, ¿no? Después de que se termina este momento de enojo, este momento de ira, ¿qué decimos? ¿Qué locura hice? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Verdad que sí? A lo mejor divulgaste algún secreto, a lo mejor dijiste una mentira, pero a eso te llevó el enojo, a eso te llevó la ira. Y después te preguntas, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Verdad que sí? Otra consecuencia, iglesia, de no controlar la ira y el enojo, lo vemos en Proverbios 19:19. Repito, Proverbios 19:19 dice, el que se deja arrebatar por la ira, llevará el castigo, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la ira nos va a traer males. La ira nos va a traer males, iglesia. Y cuando usted y yo también estamos enojados o airados, puede venir en nosotros también este espíritu de violencia. Y entonces ahí puede ser una violencia tanto física como también de palabra, una violencia emocional. Es tremendo, porque cuántas veces no hemos visto, cuántas veces no hemos sido testigos de personas que van caminando en la calle. A mí me impresionaba un sábado que habíamos ido al súper, íbamos a hacer las compras y empecé a escuchar a lo lejos a un señor gritándole a alguien. Yo no sabía de qué se trataba el asunto hasta que me fui acercando como hasta ese lugar y vi al señor hablándole y golpeando en medio del súper a su hijo, un niño de no más de 7 años. Un papá golpeando ahí al niño enfrente de todos, hablándole con puras groserías. Hasta le mencionaba a Caleb, mira cómo trata este papá a su hijo. Iglesia, repito, la ira va a traer mal. La ira muchas veces te va a ocasionar a que llegues a la violencia, violencia física, violencia emocional. Pero repito, esto te va a traer males. Tremendo. Otra consecuencia es que la ira muchas veces hace maldecir. Recuerda que la ira y las palabras van juntas, hermano, hermana, que me estás escuchando. Fíjate lo que dice Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Te das cuenta? Repito, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué sucede, hermanos? Empezamos con un enojo en el corazón, pero esperamos mucho tiempo para arreglarlo. Entonces, comenzamos a despreciar al hermano, a no saludarlo, empezamos a jugar con pensamientos de venganza. ¿Y qué tenemos como resultado? Terminamos precisamente por maldecir. Terminamos por hablar mal del hermano. Y recuerda que Jesús dijo que eso nos puede llevar al infierno. Así es que hoy en esta noche yo le hago una pregunta, iglesia. Una pregunta así de bote pronto, iglesia. ¿Cómo lidiar con una persona que está enojada, que está airada? ¿Qué hace usted? ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo lidiar con estas personas?
Yo quiero enseñarle hoy en esta noche lo que deberíamos de ser todos, absolutamente todos nosotros, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 15:7. Quiero mostrarte lo que enseña la palabra del Altísimo. Proverbios 15:7. Dice así: respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Te lo repito, y con esto te estoy contestando la pregunta. Respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Iglesia, cuando vemos a una persona airada, no podemos contestarle el mismo enojo, porque eso lo que va a ocasionar es aumentar su ira, va a aumentar su enojo. ¿Está de acuerdo? Entonces no podemos ponernos al tú por tú, no podemos contestarle de la misma manera, no podemos mantener este mismo enojo, no, sino lo que debemos de hacer es, como dice la Escritura, darle una respuesta suave, darle una respuesta blanda. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando tú reacciones de esta manera, al darle una respuesta suave o blanda, esta persona, en lugar de mantener esa ira y ese enojo a tope, lo que tú vas a ocasionar con esta respuesta suave es hacer disminuir este enojo, hacer disminuir esta ira para con esta persona que estás a lo mejor teniendo esta conversación. Probablemente lo has vivido con tus hijos, probablemente lo has vivido con tu cónyuge, probablemente lo has vivido con un compañero de trabajo, probablemente lo has vivido con un jefe. ¿Qué pasa? Si te pones al tú por tú, si están a la misma altura, si tienen este mismo enojo, si están airados, ¿en qué termina eso? ¿Con un buen resultado? ¿Verdad que no? Al contrario, muchas veces hasta terminan en golpes. Muchas veces terminan rompiendo esa relación. Repito, ¿qué pasa cuando tú le contestas, cuando tú le das una respuesta suave? Esta otra persona va a ir disminuyendo en su ira y en su enojo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Escucha, por favor, ¿cuáles son las consecuencias de dejarse llevar por la ira o el enojo? Repito, ¿cuáles son las consecuencias de dejarse llevar por la ira o el enojo? Dice Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Repito, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Iglesia, la persona iracunda tiene falta de entendimiento, pero la persona que tarda en airarse es grande de entendimiento. Recuerda que la ira causa contienda. Recuerda que la ira muchas veces nos lleva a pecar, iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos como un patrón, porque ya es algo continuo. Proverbios 29:22. Repito, Proverbios 29:22 dice: el hombro iracundo provoca contiendas, el furioso a menudo peca. ¿Te das cuenta? Por eso te decía que la ira causa contiendas, por eso te decía que muchas veces nos lleva a pecar. ¿Sabe? Yo he notado que la mayoría, o mejor dicho, la mayor parte de las personas iracundas provocan contiendas a donde quiera que ellos van. Y también son personas que pecan muy a menudo con su mente, con su corazón, con su boca. O sea, son los mismos en su casa, actúan de esta manera iracunda. Van en el transporte, se comportan de la misma manera. Llegan a su trabajo, se topan con el primer empleado, compañero, jefe, y ya están enojados también con ellos. Ya les están hablando de una mala manera. Repito, se mantienen en este patrón y tratan de provocar contiendas a donde quiera que van. Van a comer a un restaurante, se pelean con el mesero, que no les atendió rápido. Van a un centro comercial y ya se enojaron porque no encontraron lugar para estacionarse. Entran al centro comercial y ya se enojaron con el policía que les está dando el gel antibacterial y les está tomando la temperatura. ¿Se da cuenta?
Le estoy dando estos ejemplos para que usted identifique si es una persona o no iracunda, para poder soltar todo esto. Repito, no es pecado que nos enojemos, pero sí es pecado cuando tú mantienes este patrón, cuando tú constantemente, continuamente mantienes esta conducta, cuando mantienes siempre un estilo de vida enojado, iracundo, ¿ok? Ahora, déjame te digo que la ira es contagiosa. Fíjate lo que dice Proverbios 22, versos 24 y 25. Repito, Proverbios 22, versos 24 y 25. Dice así la escritura. No te unas al iracundo ni te acompañes del irascible. No sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. ¿Qué te parece? Hermano, hermana que me estás escuchando, seguramente ustedes han notado que cuando una pareja se casa y uno de los cónyuges es iracundo y probablemente el otro no, eventualmente el cónyuge que no era iracundo, ¿qué cree? Termina modelando el mismo carácter. ¿Sabe por qué? Por lo que le acabo de mencionar. La ira es contagiosa. La ira es contagiosa. Así es que, por eso dice la escritura, por eso es tan clara, no te unas al iracundo, ni te acompañes del irascible, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampas a tu propia vida. Qué tremendo, iglesia. Ahora, otra de las consecuencias de dejarse llevar por la ira o por el enojo, lo vemos en 1 de Timoteo 2:8. 1 de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Repito, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué podemos ver en este versículo, iglesia? Que la ira muchas veces estorba nuestras oraciones. Que la ira no permite que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gracia. ¿Se da cuenta? Por eso repito, es importante que nos demos cuenta si esto lo estamos teniendo como un patrón en medio de nuestras vidas. Por último, quiero hablarle de una consecuencia de dejarse llevar por esta ira y por este enojo. Y esta última consecuencia, iglesia, es que la ira y el enojo puede llegar a afectarnos hasta nuestro propio cuerpo, nuestro físico. Yo no sé si usted ha leído todos estos estudios, pero le hago una pregunta. ¿Sabía que la ira y el enojo te afecta tanto física como mental, como emocionalmente? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque cuando tú y yo nos airamos, nuestro organismo de inmediato como que se prepara para un cambio de manera radical. ¿Y qué es lo que sucede? Aumenta la presión arterial, se aceleran los latidos de nuestro corazón, se produce una gran cantidad de adrenalina en nosotros. Es más, se llegan a dilatar nuestras pupilas, entre otras muchas cosas, iglesia. Entonces, date cuenta que es una alteración en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Pero además del daño físico, como te lo decía, también sufrimos daño mental, daño psicológico, daño emocional. ¿Verdad que sí? Es más, o sea, ahorita se me viene esto que leí en este estudio, en donde el hecho de vivir bajo este patrón de ira y de enojo crea en ti frustración, crea en ti ansiedad, crea en ti precisamente estos arranques inesperados de ira. Entonces eso ya te habla de que es un caso de enfermedad mental. Ya no solamente queda en lo físico, sino que ya emocional, mental y espiritualmente están sucediendo estas consecuencias en tu vida. ¿Por qué?
por mantener este patrón de ira y de enojo. Entonces, si te das cuenta, iglesia, la ira y el enojo pueden ocasionar tremendas cosas, tienen tremendas consecuencias. Y yo quiero mencionarte rápidamente, un poco de lo que veremos la siguiente semana. Porque repito, estamos partiendo en dos esta enseñanza para poder adentrarnos, para poder hablar a detalle acerca de estos temas de la ira y del enojo. Tanto consecuencias como lo que se ocasiona cuando estamos viviendo de esta manera, bajo estos patrones. Pero también yo quiero adelantarte un poquito de cómo vencer la ira y el enojo. Y déjame te digo que en este estudio yo leía que el hombre fuerte no es aquel que vence a su contrincante en la lucha, sino aquel que se controla cuando siente ira, cuando siente enojo. Iglesia, debemos de parar de echarle la culpa a otros por nuestros fracasos, por nuestras derrotas. Debemos de empezar a tomar responsabilidad por nuestros propios actos. A veces damos excusas como, él me hizo enojar, él es el causante de esto, él es el causante, ella es la causante de lo otro. Pero la verdad, iglesia, es que usted decidió enojarse. No tuvimos este dominio propio. No tuvimos este dominio propio, sino que la ira nos controló. ¿Está de acuerdo? Entonces, una de estas claves de cómo nosotros podemos vencer la ira y el enojo es tomar la decisión, iglesia, tomar la decisión de desechar la ira, de renunciar a la ira, pero también de aprender a tener este dominio propio. Nosotros poder controlar este sentimiento, esta emoción y decir, ok, a lo mejor sí me hirieron, a lo mejor sí me lastimaron, a lo mejor sí me ofendieron, a lo mejor tal. Pero yo no voy a permitir que este sentimiento de ira y de enojo se apropie de mi vida. No voy a permitir que esto me controle, porque Dios me ha dado un dominio propio. Por lo tanto, la paz de mi Señor es la que vive y reina en mi ser. Va a estar muy interesante lo que vamos a ver la siguiente semana en continuación a este tema, iglesia. Así es que yo te pido que no te lo pierdas, ¿ok? Vamos a hacer una oración para ir cerrando hoy en esta noche. Te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que oremos. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido que podemos airarnos, podemos enojarnos, pero no podemos pecar. Tu escritura es clara. Y cuando hablamos de esto, hemos escudriñado, hemos aprendido que no podemos dejar que ese enojo y que esa ira tomen el control de nuestras vidas. Que no podemos dejar que esa ira y que ese enojo tomen el control de nuestro ser, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Tú nos has dado un dominio propio, Señor. Por lo tanto, debemos de activarlo, debemos de ponerlo por obra, Señor. Perdónanos si muchas veces hemos actuado en contra de lo que hemos aprendido el día de hoy. Perdónanos si en ocasiones hemos hablado de una manera hiriente. Perdónanos si hemos dicho palabras que no han sido las correctas y hemos dañado a nuestro semejante. Perdónanos, Señor. En esta noche yo te pido, Dios, que limpies nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca. Podamos presentarnos delante de ti como hijos e hijas tuyas santas, santos, puros, agradables, y que mi Dios, como lo decíamos, ese dominio propio se ponga en práctica en medio de nuestras vidas. Padre, ayúdanos, oh Señor, para que cuando llegue esa ira, cuando llegue ese momento, cuando llegue esa situación de enojo, nosotros
sepamos autocontrolarnos, que sepamos hablar correctamente, porque hemos tenido una preparación de continuo contigo, sabiendo que tú, oh Dios, recibiste ofensas, que tú, oh Dios, recibiste maltrato, que tú fuiste rechazado, pero aún así, cuando tú te enojaste, cuando tú te airaste, fue por un motivo. Pero en ese momento, oh Dios, tú lo hablaste, tú lo expresaste, tú lo hiciste saber. Pero no te mantuviste con una conducta, con un patrón de conducta de enojo y de ira todo tu ministerio, todo el tiempo que estuviste aquí en esta tierra, no, Señor, sino que tú seguiste trabajando, seguiste poniendo lo mejor de ti, seguiste enseñando la palabra. Mi Dios, que nosotros podamos actuar de la misma manera, que no volteemos más atrás y que nos enfoquemos hacia adelante. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Nuevamente, muchas gracias por unirse a esta transmisión. Recuerde, tenemos una cita el próximo 30 de mayo. Los esperamos a todos y cada uno de ustedes en nuestra congregación. Después de más de un año podemos tener el privilegio de estar juntos y poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.